¿Ven la pantalla? Se escucha claro y se ve Sí, la pantalla, ¿verdad? sí, claro. Ya, ok, listo, vamos a empezar. Entonces, bueno, la tuberculosis pulmonar es un tema, como le decía, complejo, amplio. De hecho, considero que al término de la clase puede haber muchas áreas que no se logren tocar, porque ya son, digamos, conceptos que hablan de más específicos, digamos, ¿no? Como la tuberculosis pleural, la tuberculosis pediátrica, la tuberculosis miliar, etcétera, ¿no? Entonces vamos a intentar tocar los puntos más importantes. Esta es una enfermedad básicamente considerada como infecto contagiosa, ¿no? Producida evidentemente por la bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, la cual causa miles y millones de muertes en el mundo anualmente. De hecho, algún estudio comparativo de la cantidad de personas que murieron a raíz de la pandemia en los últimos 5 años, desde que se dio la primera ola, no compara en lo absoluto a la cantidad de fallecidos que ha habido en esos mismos años, pero por la enfermedad de la tuberculosis, ¿no? Lo cual es preocupante porque incluso a nivel de salud pública, el ministerio en los últimos 2 años sigue reduciendo más el presupuesto para poder dar un abordaje adecuado a esta enfermedad, ¿no? Entonces, es preocupante por lo que se considera a nivel de morbimortalidad. Y ahora, esto no es nuevo, de hecho hay hallazgos a nivel de momias en Egipto, donde se encontraron fósiles, ¿no? Y a su vez ciertas lesiones sugestivas, típicas, lo que hoy por hoy podemos encontrar en la actualidad en pacientes con tuberculosis, tanto pulmonar como en otros órganos, como el conocido mal de Pot, ¿no? Que es una especie de tuberculosis a nivel de ciertos cuerpos vertebrales y que se encontraba en estas momias aparentemente, ¿no? Es así que también en nuestro país, por ejemplo, hay una momia peruana de 700 años antes de Cristo, después de Cristo, donde se encontró también una aparente tuberculosis visceral y vertebral, ¿no? Esto pertenecía a la cultura Paracas y está actualmente en el Museo de Ica. Bien, esto es súper importante, ¿no? Estos hallazgos. Es una enfermedad que existe desde que existe la humanidad prácticamente, ¿no? Y antiguamente se llamaba la tisis, ¿no? Es una enfermedad, es un término bien antiguo, la verdad, porque incluso los neumólogos que aparecieron, los primeros neumólogos en el mundo, y de hecho también en nuestro país eran llamados tisiólogos, ¿no? No neumólogos, sino tisiólogos, porque se pensaba de que o sea, es su campo, pero obviamente con el transcurrir de la especialidad, el desarrollo de esta especialidad, ya no solamente trabajamos con la tuberculosis, ¿no? Ya no solo somos tisiólogos, ¿no? Sino otras áreas. Bien, entonces, existe desde el inicio de la humanidad. Ahora, ¿es solo un problema de países, digamos, en vías de desarrollo, países pobres? No, la verdad que existe en todo el mundo, ¿no? En todos los continentes. Claro, hay algunos donde hay mucho mayor prevalencia y casos y de incidencia, ¿no? Anualmente, pero la verdad es que no discrimina esta enfermedad. Uno pensaría que es una enfermedad en este contexto socioeconómico solamente o por poblaciones muy vulnerables, ¿no? Y claro, de hecho sí tienen mucho mayor riesgo de desarrollarla y presentarla, pero puede haber en cualquier estrato socioeconómico o en nuestra realidad, ¿no? Y claro, hay factores que predisponen un poco más a los casos como en nuestro país, ¿no? Las migraciones que hay constantemente, por ejemplo, la última que se dio en muchos países de Latinoamérica, en el mundo, ¿no? Los venezolanos que viajaron, que tenemos muchísimos ya compañeros venezolanos viviendo en nuestro país, ¿no? De hecho, Venezuela también es un país donde prevalece mucho la tuberculosis, igual que Bolivia. Nosotros tres somos los 3 países en Latinoamérica donde hay mucha más tuberculosis que en otros lugares. ¿Y qué es el Mycobacterium, ¿no? Que es la estrella de todo este capítulo? Es un bacilo ácido alcohol-resistente, eso significa BAR, y esto le da cierta característica de la pared que lo mencionaré más adelante. Considera un aerobio estricto, no esporulado, inmóvil, no libera toxinas. Componentes de su pared están conformados por cierta cantidad importante de lípidos, proteínas sí, pero más lípidos que le dan ciertas características dentro de su fisiopatología, de hecho, ¿no?
y los famosos ácidos micólicos, ¿no? Que también son de naturaleza lipídica y que también le da la característica justamente de ser ácido alcohol resistente. Tiene ciertas particularidades como ser sensible al sol, a las temperaturas extremas, ¿no? Sobre todo en ebullición, ¿no? En estados de ebullición, y a desinfectantes caseros, ¿no? Digamos que puede eliminarse de manera fácil, ¿no? De hecho, como han visto en el programa, los que ya han rotado por ahí, tenemos un ambiente ventilado, iluminado, con incluso instalación de radiación ultravioleta en los consultorios, ¿no? Teníamos uno en el consultorio de neumo también de consulta general, pero no sé qué pasó, inoperativo. En fin, entonces tiene estas características de esta bacteria, ¿no? Y este es algo en particular de su pared, ¿no? Que, viene acá tenemos un cuadrito comparativo de las bacterias gram positivas, las gram negativas, y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es la micobacteria? ¿No es gram positiva o negativa? La respuesta, ¿cuál es, Robinson? Ahí está, me acordé de un nombre. Doctora, buenas noches. Hola, Robinson. Sí, ¿Cuál es la doctora. respuesta? ¿Positivo o negativo? Ninguno de los dos, doctora, porque no se tiñe con esos Claro, no se tiñe con la tinción gran, ¿no? No le afecta, ¿no? Entonces, esa es una respuesta correcta. Y lo que le caracteriza a la pared, gracias, Robinson, es justamente la gran cantidad de componente lipídico que tiene, ¿no? Que le da esta particularidad de ser ácido alcohol resistente. Y además también de manera patogénica, dentro de la resistencia que tienen cuando el alveolo la detecta y quiere atacarla y matarla, estos dos componentes como el peptidoglicanos, ¿no? Y también el ácido galactomanano, pero arabinomanano, le da cierta característica a la pared para evitar ser fagocitada cuando el macrófago la ataca, ¿no? Dentro del alveolo. Bueno, eso detallaré más adelante. Entonces, importante esa característica y que no tiña a la tinción gran. Acá está. Entonces, estos son los componentes, ¿no? Tenemos lo que es los peptidoglicanos, los lipomananos, los arabinogalactanos, los ácido-micólicos, ¿no? Esto le da cierta particularidad dentro de su patógeno. Entonces, ¿sí? Y como que hay algunos chicos que dejan entrar, está lloviendo, pero vale. Falta uno, ¿no? No, faltan dos. Sí, será su internet, pero gracias. ¿Cómo? Su internet debe ser. Uy, te escucho bien bajo, Manuela. No te entiendo bien. El micrófono está... No se escucha. Bien, seguimos. Entonces, a ver, todos estamos expuestos constantemente, sobre todo nosotros que somos personal de salud, en contraer la infección, ¿no? De hecho, no, el hecho de contraer la infección no nos da la seguridad de hacer la enfermedad, que es otro concepto, ¿no? La posibilidad de que la infección termine por causar una enfermedad en términos de un primer año, digamos, desde que el bacilo llega al alveolo, más o menos es un porcentaje de entre 1 al 5%, ¿no? De hecho, en el caso de los niños, por ahí, en algún momento de su vida, cuando una vez que están ya infectados con la bacteria, sí el porcentaje es un poquito mayor, ¿no? Cerca del 10% a lo largo de su vida. Obviamente en la edad infantil, ¿no? Y en los casos de personas como los VIH que son inmunocomprometidos, el riesgo año tras año para desarrollar la enfermedad es entre 2 a 7% y acumulado un 60%, ¿no? Esos son realmente porcentajes referenciales. Lo he extraído de un libro muy conocido que es José Caminero. José Caminero es un español, un poco irónico, ¿no? Un español es especialista en tuberculosis, pero sí es la verdad, le encanta esta enfermedad, es neumólogo de allá, y ha desarrollado mucho sobre la enfermedad en Latinoamérica, ¿no? De hecho, da muchas conferencias también a nivel Centroamérica, en México, en nuestro país, lo invitan constantemente a los congresos. Bien, entonces, ¿qué porcentaje de personas infectadas desarrolla la enfermedad? O sea, una cosa es que te infectes y otra cosa es que desarrolles. Entonces,
les decía de que la posibilidad es baja, ¿no? En el caso de los niños, es un poquito más, de hecho, pero del 90 al 95% de los que se infectan inicialmente entran en esta fase, una fase de latencia, donde evidentemente tienen un sistema inmune adecuado y que evita que el desarrollo de signos y síntomas. Pero está el peligro ahí, es un peligro latente, ¿no? Si en un momento de la vida de la persona hay factores que disminuyen la respuesta inmune en la persona, por X motivos, esto ya puede ser riesgo de activación, reactivación de esta lesión latente, ¿no? Entonces, de este porcentaje que se infecta, 5 al 10% desarrollan la enfermedad activa. También, mejor dicho, 90 a 95 se infectan y entran en latencia. Y el restante, que puede ser entre un 5 al 10%, sí, desde el inicio de que adquieren la infección, ya hacen la enfermedad de manera inmediata, sin una fase de latencia intermedia, ¿no? ¿Esto por qué? Porque seguramente se trata de personas normalmente inmunocomprometidas en su gran mayoría, o también se ve mucho esto en niños, ¿no? ¿Y qué pasa en personas con VIH en etapas avanzadas como por ejemplo el SIDA, ¿no? Es una etapa avanzada en esta infección muy conocida también, que incluso muchas veces va de la mano en los pacientes. Hasta un 50% de las personas con esta infección en estadios avanzados, la infección inicial puede evolucionar de manera directa, ¿no? O sea, lo que les decía, de frente, hacer la enfermedad sin una fase de latencia. Y evidentemente también tiene que ver un poco la condición de su sistema a nivel de la circulación linfohematógena, ¿no? Que es algo a nivel de cómo normalmente esta bacteria se disemina en el organismo, ¿no? Claro, en estos casos incluso hay otro tipo de manifestaciones, no solamente pulmonar, sino a nivel del sistema nervioso central, óseo, patrones miliares, que son muy característicos. Bien, entonces, conclusión. La tuberculosis mata a una persona en el mundo cada 15 segundos, ¿no? Por lo tanto, no es un juego. Y sobre todo a los chicos que están rotando ahorita, ¿no? Yo les digo, chicos, ¿dónde está su mascarilla? No tienen ni mascarilla, de hecho tenemos pacientes en aislamiento con tuberculosis activa y tienen que tener mínimo una KN95, ¿no? Bien, en la historia de la humanidad se cree que se asocia mucho aislamiento y pobreza, condiciones de hambruna, y hemos dicho que no necesariamente. Y esto definitivamente tiene que ver con un contacto directo, ¿no? Una persona, digamos, enferma, que tenga un contacto directo con una persona que no tenga la infección en ese momento y que evidentemente corre el riesgo de contagiarse. Y esto es porque hay gotitas que libera la persona infectada, ¿no? Y con la enfermedad. Estas gotitas quedan suspendidas en el aire, expulsadas con gran intensidad por las personas con la infección. Hay que recordar que hay un grupo en particular de la tuberculosis respiratoria. Claro, acá me estoy saliendo un poco de la pulmonar propiamente, pero por ejemplo, la tuberculosis laringea o faringea, que es de vía aérea superior, es mucho más contagiosa que la pulmonar incluso, ¿no? Que alguien que solamente tiene la infección y la enfermedad en el pulmón. Es mucho más. ¿Cuál es de la tuberculosis la más infectocontagiosa? La laringea o faringea, ¿no? Vía aérea superior. Bien. ¿Hay vías de transmisión? Sí. ¿Quién quiere entrar? Había transmisión aparte de la inhalatoria, claro, también se puede ingresar por vía digestiva, etcétera, ¿no? Pero obviamente vamos a hablar de la primera. ¿De qué depende este contagio? Depende de varios factores, ¿no? No es lo mismo que estés encerrado con un paciente TB en un ambiente cerrado, donde no haya ni iluminación ni ventilación adecuada y que además la persona tenga una alta carga basilar, ¿no? Con lesiones extensas, con cavernas. Evidentemente, estas personas tienen una mayor capacidad de patogenicidad, virulencia y de infectividad. Entonces, son factores súper importantes para poder entender de qué tan factible es que la persona se contagie. Y además de eso, también en este caso de la otra parte, ¿no? De quien está vulnerable al contagio. Si tiene un adecuado sistema inmune o si no, si está con alguna enfermedad concomitante, si no se alimenta, está desnutrido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son factores importantes que determinan, de hecho, el riesgo de contagio. Por lo tanto, ¿qué características tienen que tener estas gotitas que expulsa una persona con baciloscopía positiva?
y que puede producir la infección, normalmente tienen un tamaño de menos de 10 micras, ¿no? Estas permanecen suspendidas en el aire, como les dije. Y de esta manera es la única condición en cuanto al tamaño que deberían tener para que puedan llegar a la última vía, que es la parte ya del alvéolo, ¿no? Ahora, definitivamente para que esto se logre, para que digamos, ingresa la gotita de Klüver, se llama, ¿no? Tiene un nombre en particular, y que al pasar por la vía aérea superior tenemos mecanismos de defensa como lo que es la mucosidad, ¿no? Incluso las vibrisas, o sea, si bien estos son muy pequeños los bacilos, hay un sistema que de manera innata se activa para poder atacar antes de que ingrese más a la vía aérea inferior, ¿no? ¿No? Pero evidentemente si logra pasar, que también se puede dar y llegar hasta el alvéolo, también va a haber mecanismos que intenten atacarlo, ¿no? Y puede no llegar necesariamente al alvéolo y se queda en el camino. Y esto también tiene que ver con el aclaramiento mucociliar y etcétera, ¿no? Y en el alvéolo hay otro sistema que se activa que también va a evitar que haga la enfermedad, ¿no? Este es un corte de anatomía patológica a nivel macroscópico, donde evidentemente se evidencian lesiones difusas, severas, en todo el pulmón, ¿no? Entonces se pueden ver, por ejemplo, bronquiectasias, algunas cavernas incluso, ¿no? Zonas mucho más negruzcas, probablemente sea necrosis gaseosa, que es típico de esta enfermedad, ¿no? Y bueno, también hay cierto patrón de qué tipo de lesión tiene y cuánta cantidad de bacilos puede tener este tipo de lesiones características. De hecho, uno entendería de que en una cavidad, en una caverna, también llamada, la cantidad de bacilos es mucho más alta que en otro tipo de lesiones típicas de la tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, en los que son los infiltrados, los que son nódulos nada más, que tienen un tamaño característico entre 10 a 30 milímetros, también a nivel ganglionar, en adenopatías, ¿no? Puede haber a nivel pariliar, por ejemplo, es mucho menor, ¿no? Y obviamente ya a nivel extrapulmonar, otra carga bacilar. Pero a nivel pulmonar, recordemos que a nivel cavitario es donde hay mayor concentración. Por lo tanto, para que ingresen las gotitas de bacilos, estamos hablando de que para que desarrolle la infección, va a atravesar diversos mecanismos de inmunidad y los estados de latencia a través de ciertas manifestaciones primarias, se llama tuberculosis primarias, que habla sobre que, si bien es cierto, la persona está infectada, el sistema inmune ha actuado de manera adecuada y hasta el momento no desarrolla la enfermedad. Esto es un poco para ampliar el camino, ¿no? Digamos, si el sistema inmune está adecuado, se forman los focos primarios que les había mencionado. De hecho, aquí intervienen muchísimo ciertas células como los macrófagos, que a su vez jalan mayor número de otro tipo de células, macrófagos, linfocitos, CD8, CD4, y que actúan atacando a la zona donde está la bacteria y formando los famosos focos primarios, ¿no? Estos viajan normalmente por vía linfática para poder formar el foco primario, ¿no? Y esto evidentemente es llamado una primoinfección que tiene todo el derecho, si hablamos de un paciente inmunocomprometido, por ahí, a que en esta primera fase donde solamente estamos desarrollando la infección pueda seguir desarrollándose en otros órganos, ¿no? Y entonces este es un ejemplo de cómo es el ingreso de esta bacteria al sistema alveolar. Evidentemente la estrella aquí a nivel del sistema inmune es ya a nivel alveolar es el macrófago, ¿no? Entonces, recordemos que este es un mecanismo inicial, lo que va a hacer es atrapar el bacilo, intentar formar el famoso fagolisosoma, ¿no? En donde a través de cierta liberación de enzimas va a intentar matar el bacilo y mediante un mecanismo de apoptosis va a intentar autoeliminarse y por ende eliminar el bacilo que contiene dentro de su sistema, ¿no? Entonces, el tipo celular más importante en el primer contacto es esta célula llamada macrófago alveolar o célula fagocítica, ¿no? Tratan de, por lo tanto, atacar la bacteria y destruirla mediante los fagolisosomas. Este es un pequeño ejemplo gráfico donde se ve cómo el macrófago llega a comerse los bacilos, ¿no? Que son estas
células que tienen cara de malas, y al ingresarlas a su sistema, esto forma el fagosoma, comienza a atacar y comerse cada vez más bacterias, ¿no? Y evidentemente a veces pasa de que, como les explicaba, en la pared de la bacteria, esto con alto contenido de lipídico, ¿no? El arabinomanano y todos estos componentes le dificultan al macrófago poder formar el fagolisosoma, ¿no? Hasta ahí todo está el fagosoma. Entonces, a veces pasa de que la bacteria gana y como su pared tiene este mecanismo de defensa, al final la pared rompe el fagosoma, por lo tanto la carga bacilar se disemina y mata al macrófago. Pero el macrófago sigue buscando y sigue tratando de tragarse todos los bacilos y a veces hay macrófagos que sí van a poder lograr contener esta carga bacilar, como vemos en este pequeño otro ejemplo, ¿no? Aquí se vuelve a formar el fagosoma de otros macrófagos, aparecen los lisosomas y debería permitir a través de la unión de ciertos receptores el ingreso de los lisosomas y la liberación de ciertas enzimas digestivas como las hidrolasas y las catepsinas, y que también permite el ingreso de la apertura de los canales de calcio a través de la activación de la bomba ATPasa. Y esto permite el ingreso también de los hidrogeniones, ¿no? Logrando un ambiente mucho más ácido, un pH ácido, que finalmente va a lograr matar al bacilo que está dentro del fagosoma, ya formado obviamente el complejo llamado fagolisosoma, ¿no? Y por ende el macrófago, en este caso, gana, ¿no? Bien, entonces la capacidad para eliminar la bacteria dependerá de varios factores, el sistema inmune de la persona y los factores de virulencia propios de la bacteria, ¿no? La carga bacilar. Como consecuencia de este proceso, se provoca la destrucción de la micobacteria, ¿no? Si hablamos de un buen sistema inmunológico, un buen sistema inmune, o bien puede que sobreviva, la bacteria sobreviva, la célula sobreviva, se siga multiplicando y siga generando lisis del macrófago, ¿no? Hablaré infectado. Esto es un poco más detallado de lo que he explicado. De hecho, una vez que el macrófago capta y forma el complejo del fagolisosoma, lo que hace es pedir ayuda, ¿no? Porque si hablamos de que hay una alta carga bacilar, siguen entrando más bacilos, más bacilos, más bacilos. Entonces, hay que seguir formando este tipo de complejos de fagolisosoma. ¿Qué hace el macrófago? Que es considerada una célula presentadora de antígeno, ¿no? Activar el puntero. Es considerada una célula presentadora de antígeno. Va a llevar la información hacia los linfocitos T, ¿no? Se unen a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y la liberación de ciertas interleuquinas va a activar la función de los linfocitos T, que a su vez libera otras dos sustancias súper importantes dentro de la patogenia, que es el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Estos, a su vez, van a estimular también el llamado de más macrófagos y la activación de los macrófagos para que estos sigan formando los famosos fagolisosomas, ¿no? Entonces, es un sistema continuo de pedir ayuda al sistema inmune. Entonces, la activación de los linfocitos, en este caso, los linfocitos TCD4, ¿no? También recordemos que están los TCD8, pero con respecto a los linfocitos TCD4 que liberan sobre todo el interferón gamma y estas interleuquinas, es muy importante porque estos atraen a su vez mucho más macrófagos en magnitud y en cantidad y se van formando el famoso conglomerado de células multinucleadas llamado el granuloma, ¿no? Que es un monstruo, digamos, es un monstruo, un conglomerado de diversos tipos celulares, de entre ellos macrófagos, linfocitos CD4, linfocitos CD8, células plasmáticas, epitelio, fibroblastos. Todo eso es un conglomerado, ¿no? Entonces, esto se va a formar gracias a la participación activa de los linfocitos TCD4, que a través de sus ciertas sustancias estiman la activación de más macrófagos y de esta manera atacan toda esta carga bacilar que llega al alveolo, ¿no? Este es un pequeño ejemplo de lo que he mencionado, ¿no? Y en el centro de todo este monstruo, de todo este conglomerado de células de nuestro sistema inmune que está atacando los bacilos, se da la famosa necrosis gaseosa. Que claro, en el tiempo, si esto ha funcionado como debería, como seguramente en cualquiera de nuestro sistema inmunológico, se va a formar la calcificación de ese granuloma, ¿no? Ese granuloma que en un inicio atacó los bacilos que entraron al alveolo y formó los granulomas con su necrosis gaseosa,
en el tiempo se calcifica, ¿no? Esos son los famosos nódulos o ganglios calcificados. Este es a nivel ya histopatológico lo mismo que hemos mencionado aquí, ¿no? Este es un corte, no sé si logran distinguir, de una pared torácica, ¿no? Esta es probablemente una toracotomía abierta, ¿no? En este caso se puede ver cómo las paredes costales están infiltradas con estos, es una especie de secreciones medias blanquecinas impregnadas en su pared, ¿no? Esta es la pleura parietal, ¿no? La pleura parietal, y seguramente esto que es parte de la víscera del pulmón es la pleura visceral, ¿no? Entonces, como, bueno, claro, estamos hablando de pulmón, pero evidentemente también por continuidad puede haber infección hacia la pleura, ¿no? Esto es, por ejemplo, en una muestra macroscópica también de presencia de gránulos calcificados, ¿no? Seguramente algunos ya calcificados, otros con necrosis gaseosa activa, en una probable tuberculosis enteroperitoneal, ¿no? Que también es muy característico en pacientes inmunocomprometidos. Bueno, esto es también a nivel histopatológico, como se puede ver a la microscopía, la presencia de los famosos granulomas, los granulomas con su necrosis gaseosa en el centro, ¿no? Entonces, hay diversos tipos de lesiones que van a delimitar lo que es la multiplicación, la alta carga y reproducción de los bacilos, e incluso, ¿no? La característica de estas lesiones cuando son muy cavernosas, con paredes gruesas, con secreciones abundantes, con múltiples bronquiectasias, o sea, cuando las lesiones son muy extensas, con paredes gruesas, a veces incluso están mucho más, digamos, es como un factor de riesgo para estar vigilando bien a este paciente, porque puede desarrollar resistencia a los esquemas sensibles muchas veces, ¿no? Por la difícil llegada que hay de los antibióticos, ¿no? Bueno, el tejido linfoide juega un papel súper importante, ¿no? Recordemos que, como les dije, hay un viaje que se va realizando una vez que la bacteria ingresa por la vía aérea y el macrófago cumple la función de fagocitar a esta bacteria. Lo que hace es llevarlo a un nódulo linfático, ¿no? Para presentarlo, en este caso, a las células T y a las células B también, ¿no? Luego de este proceso de presentación, ¿no? Por el complejo mayor de histocompatibilidad, las células ingresan a la circulación sistémica para poder llegar a la zona afectada donde se ha presentado la infección inicial e ir incrementando la respuesta inmune, ¿no? La formación de estos famosos granulomas. El macrófago alveolar en sí, de hecho, participa directamente desde la primera etapa hasta la formación del granuloma, ¿no? Para poder destruir a los bacilos. A veces puede llegar a ser suficiente su participación, a veces, porque si la carga bacilar de ingreso es poquísima, ¿no? Poquísimo, o sea, no es una alta carga bacilar, puede llegar aquí y quedarse ahí nada más, ¿no? Pero a veces sí necesita de la ayuda de los otros macrófagos, células ya mencionadas que están localizadas en el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, ahí sí, cuando ya el macrófago no es capaz de matar los bacilos y esta cantidad es sobrepasada a su capacidad, es ahí donde se activa todo este sistema, ¿no? Bueno, esto es un poco también entender de que va a participar tanto la circulación linfática como la circulación hematógena en muchos casos cuando se va diseminando más la infección en el organismo, ¿no? Recordemos que son los ganglios regionales por donde se va a ir despertando la mayor respuesta inmune, ¿no? Que va a viajar hacia la zona primaria donde está la bacteria y va a ayudar a la formación de los granulomas. Y también, si hablamos de que puede haber continuidad para la circulación linfática que llega a la pleura, evidentemente también lo tienen. Si es que hay mucha formación de granulomas y mucho viaje de células, también puede llegar a entrar los bacilos hacia la circulación linfática pleural, ¿no? Eso podría ser explicar una de los orígenes de una tuberculosis pleural, por ejemplo, ¿no? O sea, porque sabemos muy bien que si es en el pulmón se entiende y entra por vía aérea, pero ¿cómo se da la tuberculosis pleural? Entonces, la explicación. Bueno, es ahí donde ya en el tiempo, una vez que se logra atacar y inactivar estos bacilos, se forman los focos de Gone, ¿no? Que son lesiones calcificadas, granulomas calcificados, a nivel periférico, en cualquier zona del pulmón. Y cuando hay un ganglio calcificado a nivel parenquimal, pero sumado a un ganglio también calcificado a nivel ganglionar pariliar, se conoce el famoso complejo primario de Ranke o de Gone, ¿no? Esto explicado por lo que hemos visto aquí, que participa mucho la circulación linfática y hematógena.
Y hay otras lesiones, ya estos son nombres propios que si gustan se lo memorizan. Es llamado lesión de Simmons, que son ganglios también calcificados, pero cuando son varios y difusos biapicales en ambos pulmones, ¿no? Se puede ver en muchos pacientes. Y obviamente esto, si es que la persona en el tiempo desarrolla alguna alteración inmune, o sea, si bien es cierto, hasta aquí era que el organismo lo logró controlar y son solo cicatrices. Pero ya si esto no se da de manera adecuada en el transcurrir del tiempo, ¿no? Se enferman, le da VIH, diabetes, no se alimentan, etcétera, etcétera, cáncer, cualquier condición que inmunosuprima a la persona sea la reactivación. Esta reactivación también se le conoce como tuberculosis secundaria, ¿no? Donde nuevamente comienza a aparecer la necrosis gaseosa, ¿no? Y la activación de todos los bacilos para querer seguir proliferando y la activación de necrosis para querer seguir atacando. Esto nuevamente es una imagen macroscópica del pulmón súper afectado. Aparentemente le han hecho una especie de neumonectomía, entiendo yo, o bilobectomía aparentemente, ¿no? Este sí es todo, neumonectomía, ¿no? Bueno, seguramente es de no creo que sea una persona viva, es un cadáver, porque está toda la tráquea, ¿ven? Todo el bronquio, ¿no? Entonces, ¿cómo termina el pulmón de una persona con la infección, ¿no? Que no ha tenido un cuidado adecuado, ¿no? Entonces, lesiones primarias son las mencionadas, el foco de Gone, complejo de Gone, los nódulos de Simmons. La presión se limita por la manifestación de estas lesiones, pero cuando no hay un adecuado mantenimiento inmune, el sistema inmune, se da la reactivación, o también llamada secundaria, o también llamada postprimaria, ¿no? Son sinónimos estos tres. Bueno, hay un subtipo que es la miliar, que es característico por lesiones llamadas micronodulares, que se caracterizan por ser menores de 10 milímetros, ¿no? 3 a 10 milímetros aproximadamente, y obviamente hay que buscar eso a nivel pulmonar, pero también puede tener paralelamente una afectación a nivel del sistema nervioso central, como una tuberculosis meningoencefálica, ¿no? Acá hay un ejemplo radiológico del patrón micronodular, donde se puede ver cómo hay estos puntitos, ¿no? Estos puntitos muy pequeñitos, difusos en todo el pulmón, normalmente todo el pulmón, ¿no? Acá se ve un poquito más conglomerado, ¿no? Pero realmente están en todo el pulmón, en los dos pulmones, ¿no? De hecho, se ve más frecuente en grupos vulnerables, como está en esta lista, niños, adultos mayores, con comorbilidades, ¿no? Lo que hemos estado mencionando. Y ya cómo hacemos el diagnóstico, ya aquí evidentemente estamos hablando de la tuberculosis secundaria, o la tuberculosis reactivada, o la tuberculosis postprimaria, que son sinónimos, y donde se tiene que hacer una valoración integral multidisciplinaria a través de la parte clínica, con la anamnesis, el examen físico, los antecedentes, ¿no? Todo lo que ya conocen. Y además también con exámenes auxiliares súper importantes. Definitivamente tenemos que apoyarnos con imágenes si lo tenemos al alcance, a nivel de laboratorios con la parte microbiológica, como los bacilos y los cultivos de estos. Y obviamente ya estos en otro tipo de escenarios, pero también se puede optar por procedimientos invasivos para tomar buena calidad de muestras, ¿no? ¿A quién debo hacerle solicitud de becas? Pregunta examen. A todo aquel considerado como sintomático respiratorio, y esto por la norma técnica desde el 2013, tenemos la del 2018 y tenemos la última que es del 2023. En estas tres reiteran el mismo concepto, ¿no? ¿Cómo se considera un paciente sintomático respiratorio? Toda aquella persona que presenta tos y flema por 15 días a más. En otras, por ejemplo, en una guía de Bolivia consideran básicamente que tenga tos, ¿no? Por ahí no les importa si es productiva o no productiva. Tos y obviamente el tiempo, ¿no? 15 días a más, ¿no? Evidentemente. Entonces, es un concepto que hay que recordar. Ya, ¿a quién le pido? A todo aquel que tiene esta característica del tiempo y los síntomas, ¿no? ¿Qué otros signos a nivel respiratorio? Tenemos dolor pleurítico, dolor torácico, sangrado, hemoptisis, dificultad respiratoria, disnea, disfonía cuando sospechamos que es una TB laringia o faringia, ¿no? Constitucionales también cuando hay evidentemente malestar, baja de peso, sudoración excesiva, disminución de apetito, debilidad general, etcétera. Entiendan que son bastante inespecíficos muchas veces, ¿no? Pero pues, hay que recordarlos y orientar las preguntas en la parte cuando captamos al paciente en consulta o en emergencia. Entonces, la principal fuente de infección, un hombre enfermo, ¿no? Un hombre enfermo que tose cerca
cerca o bajo cierto contexto desfavorable hacia una persona no infectada, ¿no? Entonces, con respecto a lo que es la detección del bacilo, que es el bacilo alcohol resistente, se ha demostrado que son necesarios básicamente entre 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro de esputo, ¿no? Para que estos puedan ser reconocidos a través del BK, el BK simple. Lo que hacemos normalmente es pedir a la persona que tosa e intente eliminar no la saliva, evidentemente, sino secreciones de lo que es la vía aérea, y que lo deje en un frasco, y esto inmediatamente se tapa y se lleva al laboratorio para su procesamiento, ¿no? Y acá está el licenciado Washington, que a veces me odia porque pido demasiados becas, pero bueno, es necesario. Como le decía a algunos de sus compañeros, mientras más cumplamos este protocolo que nos dice la norma técnica de pedirle beca a todo aquel que sea sintomático respiratorio, más enfermos vamos a captar. Y si captamos más enfermos, cortamos el círculo vicioso, ¿no? Hay métodos invasivos como el estudio de endoscopía respiratoria, que actualmente hacemos los neumólogos, que es una especie de endoscopía, ¿no? Así como hacen los gastros, pero evidentemente entramos a toda la vía aérea. Se puede entrar por nariz, se puede entrar por boca, con anestesia local. Normalmente son procedimientos ambulatorios que con las medidas de bioseguridad, como pueden ver aquí, no hay ningún riesgo de contagio al personal, ¿no? Esperemos muy pronto en el seguro obtengamos nuestro centro de endoscopía. De hecho, está ahorita semi-ubicada en el cuarto 230. Y mientras puedo y me lo permitan, lo hago en sala de operaciones, ¿no? Este mes no he tenido ninguna programación, pero los meses anteriores hemos estado haciendo bastante broncoscopía en sala. Pero también hay otro equiparable, ¿no? Hay un estudio que habla de la equivalencia de eficacia en el diagnóstico de la tuberculosis de una manera no tan invasiva, pero con mejor resultados que una simple baciloscopía que se le pide al paciente, que se llama esputo inducido. El esputo inducido es aplicar una nebulización con solución hipertónica a la persona, lo que hace la solución hipertónica es, uno, produce mucha irritabilidad en la mucosa de la vía aérea, y además también rompe los canales de la mucosidad, ¿no? O sea, disuelve con mayor eficacia la mucosidad interna, y esto va a producir que la tos que se le genera por la irritabilidad libere una buena cantidad de secreción de la vía aérea, ¿no? Entonces, a veces optamos por esto cuando las pruebas de beca simples salen negativo, pero tiene el pulmón afectado, tiene la clínica, tiene el contacto, tiene todo a su favor menos el beca. Y a veces, si no tenemos a la posibilidad de hacerle una broncoscopía, vamos a hacer un esputo inducido, ¿no? Y esa es la microscopía, cómo se puede ver el bacilo, ¿no? Ahora, este es un concepto también memorístico, la verdad, que nos da las normas técnicas, que no ha cambiado en casi nada. Esta es la del 2023, que está libre, que la pueden descargar si gustan. Pongan norma técnica 2003 tuberculosis, va a salir esto. Y se explica un poco qué es lo que significa cuando te dan un reporte en el BK de una cruz, 2 cruces, 3 cruces, o simplemente un reporte de pausivacilar, ¿no? Entonces, eso, revísenlo, recuérdenlo, más es un punto más que nada memorístico, ¿no? Los cultivos, de hecho, son mucho más sensibles para el diagnóstico, pero sí tiene una limitante y una gran ventaja. La gran ventaja es que no necesita tanta carga bacilar, ¿no? A diferencia del BK, que era 5.000 a 10.000 por mililitro, para pues, que pueda ser reconocida en el microscopio. Pero en el caso del cultivo, basta que haya cerca de 10 bacterias por mililitro para que pueda crecer en el medio instaurado, en el medio de cultivo instaurado, ¿no? ¿Y cuáles son los cultivos más conocidos, los que usamos a nivel convencional en cualquier institución pública? El lobo Steinjeisen, ¿no? Lobo Steinjeisen. Bien, también se usa mucho actualmente ya el método Bacter. En algunos lugares se considera hasta el gold estándar. Pero bueno, en realidad seguimos usando el lobo Steinjeisen. Hay pruebas, aparte de lo que es el cultivo, para evidenciar la presencia del bacilo, ¿no? Que crezca el bacilo y digas, ok, sí, tiene la bacteria viva, viable, ok, porque quiero que entiendan algo también. Una cosa es que tenga un BK positivo y otra cosa es que la bacteria sea viable. La diferencia es por el cultivo, porque puede haber BK positivo pero cultivo negativo, ¿no? Entonces eso habla de que es una persona, a veces los bacilos pueden permanecer todavía presentes, pero están muertos, y cuando la cantidad de lesiones que tiene la persona son severas, extensas, como cavernas,
tiene una alta carga bacilar y van a quedar los bacilos digamos, los muertos, ¿no? Los fósiles de los bacilos pueden llegar a ser liberados en el tiempo por la persona y tener un BK positivo, ¿no? Pero si le pedimos un cultivo convencional y este reporta que no creció nada, pues simplemente era un rezago fósil del Mycobacterium, ¿no? Entonces, una vez que tú compruebas que tu BK es positivo, necesariamente necesitas un cultivo que lo confirme, ¿no? Por eso es que hay que hacerle un seguimiento a estos estudios. La desventaja es que esto demora 1 mes y medio, puede demorar 2 meses, o sea, no sale rápido, entonces hay que estar al pendiente, ¿no? Lo vemos en una página que se llama NetLab, que es la página que nos da acceso al Instituto Nacional de Salud de Lima. Cualquier neumólogo con un código en particular puede acceder a todos los cultivos de los BKs. BKs que hayan salido positivos, BKs que hayan salido negativos, necesitamos hacerle este estudio. Pasan automáticamente el estudio si el médico lo pide, ¿no? Y también hay las pruebas de sensibilidad, que son métodos mucho más rápidos y sí, de hecho son más costosos, pero son rápidos y hay que sacarle un provecho, ¿no? Hay unos que trabajan con estudios de hallazgos de mutaciones genéticas, ¿no? Como el famoso GeneXpert o el Genotype, que busca la mutación de ciertos genes de resistencia, como el GeneXpert, que busca la mutación del gen RPOB, o también el Genotype, que busca la mutación para lo que es, este es para rifampicina, el otro es para isiniosida, que trabaja con la mutación de CATG y el INHA, ¿no? Son diferentes mutaciones genéticas. Esta es una muestra del cultivo de Lowenstein-Janssen. Bueno, antes de entrar a hablar del tratamiento, ¿qué hora tenemos? ¿Ves? Demora mucho. Bien, entonces el tratamiento es otro tema. Va a depender de varios factores, como han visto acá. Depende de antecedentes, qué tipo de lesiones tiene, qué tan extensas son, porque uno ya puede ir planteándose el tiempo que le puede instalar el tratamiento al paciente, ¿no? Además, también dentro de las comorbilidades importa muchísimo saber si tiene VIH o no tiene VIH, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de dar un esquema adecuado? Primero, uno debe buscar eficacia en el tratamiento que uno instaure, buscando asociar fármacos, ¿no? Y que el tratamiento sea prolongado, porque hablamos de meses de esquema, ¿no? Esto va a evitar la selección de resistencia y va a matar a diferentes tipos de grupos poblacionales bacilares, ¿no? Eso es lo mismo que he mencionado. En la historia del desarrollo de los esquemas, se empezó antes del año 44, donde no se entendía muy bien cómo atacar esta enfermedad, incluso no se daba ningún antibiótico, se daba otro tipo de fármacos. Pero ya en el 44 aparece el primero, que es la streptomicina, que actualmente no se usa, y con el tiempo, 5 años después, se agrega otro fármaco antibiótico que se llama el PAS, el P-amino, algo así es, no me acuerdo bien las iniciales, pero ya tampoco se usa, ambos son ya antiguos, ¿no? Ya no existen. Y en el 56 aparece la famosa isoniazida, ¿no? Que se le agrega a los otros dos ya descubiertos. En el 67 se crea la aparición, se agrega otro fármaco que es, en este caso, el etambutol, y asociado a la streptomicina era un esquema diferente de 3 fármacos nada más, que incluso duraba hasta 18 meses. Y en el 70 aparecen la asociación de 3 fármacos como es la ISO, la rifa y el etambutol, que se daba un tiempo aproximado de 9 a 12 meses, ¿no? Y acá a veces le agregaban o no le agregaban la streptomicina. En el 80 ya se agrega los 4 fármacos conocidos, incluyendo la piracinamida, que tenía un menor tiempo de duración, y también se seguía valorando la agregación del streptonol o no. Y ya en el 2010 se ajusta más, se optimiza más este esquema con 4 fármacos con un tiempo de duración también de 6 a 9 meses, ¿no? Entonces, este es un gráfico que explica cómo por cada fármaco qué tanta cantidad de bacilos tengo que tener para poder pensar de que me pueda hacer riesgo de resistencia a los determinados fármacos que se usan hoy para tratar la enfermedad. Si ven aquí, por ejemplo, para isoniazida tendríamos que tener una carga cerca de entre 10 a la 5 y 10 a la 6 bacilos. Este está mal, la inicial es R nada más, ¿no? Este sí puede ser INH o también llamada isoniazida, así, ¿no? O también así. Son iniciales que se usan para simbolizar el fármaco. Entonces, para la rifa, de 10 a la 7, de 10 a la 8. Para el etambutol, de 10 a la 5, de 10 a la 6. Para la pira, 10 a la 2, 10 a la 4, ¿no? O sea, si yo quiero generar una resistencia extrema a estos 4 fármacos, tendría que sumar esta cantidad de bacilos. Y obviamente son cifras exorbitantes imposibles de lograr, ¿no? Entonces,
digamos que la explicación de por qué sumo fármacos para poder generar una eficacia en mi tratamiento es justamente porque tendríamos que tener una altísima y exorbitante carga de bacilos para lograr, digamos, destruir esta eficacia de mis 4 fármacos, ¿no? Y bueno, esto es algo que también ya habíamos mencionado, va a depender del tipo de lesiones para yo pensar la cantidad de bacilos que puedan tener. Entonces, administrar mayor a 2 fármacos efectivos, la probabilidad de que aparición de resistencia es prácticamente nula, ¿no? Cuando yo sumo 1, 2, 3, 4 fármacos, ya que se necesitaría una población bacilar que por su peso y volumen, si yo sumo la cantidad de bacilos que necesito para cada resistencia, cada fármaco, es imposible que pueda alojarse en el cuerpo. Ok, entonces, esto también es un gráfico que explica en qué zonas del cuerpo, en qué zonas de las lesiones diferentes que existen, puede haber mayor predominancia de efectividad de cada fármaco en general, ¿no? Si bien es cierto, la persona los toma todos, pero hay algunos que funcionan mejor en determinado tipo de lesiones, ¿no? Y esto va a depender mucho de que también los bacilos que están presentes en estas lesiones, en estas estructuras del pulmón, tienen cierta particularidad en su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, lo que es la isoniazida actúa sobre las bacilos que están a nivel extracelular, ¿no? O sea, fuera del alveolo. En este caso, en el intersticio, por ejemplo, puede haber presencia de bacilos y es que estos se caracterizan por tener una rápida multiplicación, trabajan bien en pHs alcalinos o en pHs neutros, y aquí la isoniazida trabaja bien junto con la rifampicina y también el etamotor, pero la cabeza la isoniazida. A nivel intracelular, donde la multiplicación es moderada y es moderada incluso más lenta, necesita un pH ácido para que esto se produzca. Aquí actúa bien la piracinamida a la cabeza, también ayuda la rifa y la iso, pero sobre todo la piracinamida. En lesiones gaseosas, ¿no? En lesiones gaseosas, donde hay muchas calcificaciones o presencia de cavernas, por ejemplo, también puede actuar muy bien la suma de la iso con la rifampicina, ¿no? Los 2 fármacos tienen mejor eficacia en este tipo de lesiones que tienen una multiplicación esporádica. En focos fibróticos, donde hay muy poca multiplicación, escasa multiplicación, aquí obviamente, pues en el caso de los nódulos calcificados, estos foquitos que hemos hablado, importa mucho la inmunidad del huésped, ¿no? Entonces, estos son los 4 fármacos que actúan en la fase 1. Y esta es la presencia del bacilo, ¿no? Son lesiones, las lesiones que son metabólicamente más activas que en otras, con crecimiento o lento o rápido, moderadamente rápido, ¿no? Bien. Entonces, estos también son gráficos que explican lo que hemos mencionado, ¿no? Donde la población a nivel intracelular de crecimiento lento en fase de inhibición ácida, con flora bacilar persistente y con riesgo de recaídas, donde actúa mejor es la piracinamida por su capacidad esterilizante. En poblaciones que tienen estas características actúa muy bien la rifampicina, ¿no? Esto es teóricamente lo que hemos explicado. El tiempo ideal para el tratamiento en los esquemas sensibles. Hay estudios que demuestran, porque antes en la historia de los esquemas para encontrar cuál era el mejor en los pacientes, se podía dar incluso en la primera fase diaria, en la segunda fase se daba diaria también, luego se comenzó a dar 2 veces por semana, luego se eligió dar 3 veces por semana, que es lo que se hace actualmente. Pero esto se explica porque dentro de los estudios de eficacia en seguimiento a pacientes que fueron recibiendo diferentes esquemas en el tiempo de los regímenes, se encontró de que no había diferencias significativas en las tasas de curación. Entonces, si yo tengo que elegir cuál es el esquema en el tiempo para darle a una persona que tome pastillas por tanto tiempo, evidentemente en darle diario o en darle 4 veces por semana, se prefirió elegir la opción de darle 3 veces por semana, ¿no? Que es lo que se usa en la segunda fase, ¿no? Entonces, esta es la primera fase donde se da 2 meses diario, excepto sábados y domingos y feriados, excepto domingos y feriados. Y la otra que se aplica, darle vía oral 3 veces por semana, ¿no? Por 4 meses, la segunda fase. Y en este caso es el esquema que se debería usar en pacientes con tuberculosis pulmonar, pero hay que tener en cuenta que hay un grupo donde esto, en este caso, no se aplica, como es el miliar, el sistema nervioso central o el óseo, donde tiene otro esquema que lo voy a explicar más adelante.
El esquema de estos casos es el siguiente. Son 2 meses de la fase diaria y 10 meses de la fase diaria también, pero con ISO y rifa, ¿no? En total, las dosis que debería subir son 50 en la primera y 250 en la segunda. Pero el grupo en particular que también tenemos que entender, porque el tratamiento con recién es diferente, son los que tienen VIH positivo. Aquí los 4 meses no son 3 veces por semana, sino son diarios, ¿no? En la segunda fase. ¿Ok? Entonces, hasta ahí son los 3 grupos más importantes. Estas son las dosis que sugieren en las guías, en las normas técnicas del MINSA, donde se explica cómo es que ajustamos por kilo de peso y que las dosis máximas permitidas en cada paciente de acuerdo al grupo etario, ¿no? Y además también tanto en la primera como en la segunda fase. Este gráfico explica las sugerencias que debemos tomar en cuenta en personas mayores o igual a 15 años, ¿no? Y en los que son menores de por ahí se ajusta un poco en las dosis. De hecho, se parecen bastante, pero por ejemplo, en lo que es piracinamida y Puntor sí varía un poquito las dosis máximas permitidas que le puedo dar a mi paciente por día, ¿no? Bueno, estas son imágenes radiológicas que también es uno de los criterios para poder tomar en cuenta en el diagnóstico, ¿ok? Entonces, después de casi 2 a 3 semanas de tratamiento efectivo, o sea, si el paciente cumplió, acudió, toleró las pastillas, ya se puede entender de que incluso cerca del 99% de bacilos están en proceso de destrucción, ¿no? Pero aún hay un 1%, por ahí un poco más, de que necesitamos atacar y es ahí donde entran los otros fármacos y el tiempo que se sugiere de duración del tratamiento explica eso, ¿no? Porque si bien es cierto, hay un buen porcentaje que prácticamente en el primer mes es atacado, aún hay un porcentaje que tiene una reproducción mucho más lenta, que demora en ser atacado y que explica el uso de este tiempo en estas fases. Doctora, disculpe, quedan 3 minutos en la reunión. Ya, te voy a mandar un link. Ya. ¿Cuánto nos falta? Ya estamos acabando. A ver.